a todos. Se declara abierta la presente audiencia preliminar, la cual queda grabada en registro digital dentro del proceso penal instruido contra los ciudadanos Carlos Enrique Martínez, alias El Gato, José Luis Hernández, alias El Flaco, y Marvin Antonio Reyes, alias El Chino, a quienes se les supone responsables de la comisión del delito de asesinato en perjuicio del señor Roberto Daniel Pineda Castro y del delito de asociación para delinquir en perjuicio de los derechos fundamentales. Se hace constar la presencia de los acusados Carlos Enrique Martínez, José Luis Hernández y Marvin Antonio Reyes. Comparecen la representante del Ministerio Público, abogada Jenny Elizabeth Guerrero Márquez. Asimismo, comparecen los defensores públicos, abogado Darwin Daneri López Bonilla y la abogada Catherine Daniela Martínez. Se tiene por constatada la presencia de las partes. La presente audiencia corresponde a la etapa intermedia del proceso penal. En esta fase, este juzgado analizará la acusación presentada por el Ministerio Público, resolverá sobre la admisión de los medios de prueba ofrecidos y determinará si existen elementos suficientes para dictar auto de apertura a juicio oral y público o la resolución que en derecho corresponda. No existiendo cuestiones previas que resolver y en estricto apego a lo que establece el artículo 301 del Código Procesal Penal, se concede el uso de la palabra a la representante del Ministerio Público para que proceda a la formalización de la acusación. Abogada Guerrero tiene la palabra. Gracias, su señoría. El Ministerio Público comparece a formalizar la acusación en contra de los ciudadanos Carlos Enrique Martínez, José Luis Hernández y Marvin Antonio Reyes, a quienes se les supone responsables de la comisión del delito de asesinato en perjuicio del señor Roberto Daniel Pineda Castro y del delito de asociación para delinquir en perjuicio de los derechos fundamentales. En este acto, el Ministerio Público ratifica íntegramente la relación fáctica contenida en el requerimiento fiscal presentado oportunamente, reiterando que el día 15 de marzo del año 2026, aproximadamente a las 10:15 de la noche, en la colonia Rivera Hernández de esa ciudad de San Pedro Sula, los hoy acusados interceptaron al señor Roberto Daniel Pineda Castro, privándolo de la vida mediante acciones previamente coordinadas. Asimismo, esta representación fiscal ratifica los medios de prueba oportunamente ofrecidos y admitidos durante la audiencia inicial, entre ellos la declaración rendida como prueba anticipada dentro de la diligencia prejudicial número 25-2026, los informes de investigación elaborados por la Dirección Policial de Investigaciones DPI y el análisis técnico de las cámaras de seguridad, elementos que, analizados de manera conjunta, acreditan la existencia de indicios racionales suficientes sobre la participación de los imputados en los delitos que se les atribuyen. En virtud de lo anterior, y considerando que la investigación ha proporcionado fundamentos serios y suficientes para someter la causa a la siguiente etapa procesal, el Ministerio Público solicita respetuosamente a este juzgado que dicte auto de apertura a juicio oral y público contra los ciudadanos Carlos Enrique Martínez, José Luis Hernández y Marvin Antonio Reyes por los delitos de asesinato y asociación para delinquir, para que sea el tribunal de sentencia el que, mediante el contradictorio y la valoración de la prueba, determine su responsabilidad penal. Es todo, su señoría. Muy bien. Se concede la palabra a la defensa pública para que conteste los cargos formulados por el ente acusador y, si lo estima pertinente, plantee los incidentes o excepciones correspondientes. Muchas gracias, su señoría. En representación de los ciudadanos Carlos Enrique Martínez, José Luis Hernández y Marvin Antonio Reyes, esta defensa pública manifiesta su total oposición a la solicitud de elevación a juicio formulada por el Ministerio Público. La defensa considera que la declaración rendida como prueba anticipada carece de una contundencia necesaria para desvirtuar el estado de inocencia de los imputados, toda vez que se presenten inconsistencias relevantes en cuanto a la identificación de los supuestos responsables, especialmente al momento de reconocimiento fotográfico, donde se evidencian contradicciones que generan dudas razonables. Sí, además, esta defensa desea añadir, señora juez,
que respecto a los informes de inteligencia vinculados a estructuras criminales y antecedentes policiales, sostenemos que dichos documentos no constituyen una prueba directa de participación en el hecho concreto investigado, sino únicamente son referencias de carácter informativo o de contexto, insuficientes por sí mismas para atribuir responsabilidad penal individualizada a nuestros representados. En virtud de lo anterior, esta defensa solicita respetuosamente a la honorable judicatura que, valorando integralmente los elementos de convicción de acuerdo en el artículo 296 del Código Procesal Penal, se dicte sobreseimiento definitivo a favor de los ciudadanos Carlos Enrique Martínez, José Luis Hernández y Marvin Antonio Reyes, al no existir elementos suficientes que justifiquen la apertura a juicio oral y público. Subsidiariamente, solicitamos sobreseimiento provisional al artículo 295 del Código Procesal Penal, tal y como lo establece. En caso de no acogerse a la solicitud principal, esta defensa solicita la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva a fin de que sea sustituida por medidas cautelares distintas, menos gravosas, tales como la presentación periódica, prohibición de salida del país y cualquier otra que la judicatura estime pertinente, garantizando así el debido proceso y el arraigo a los imputados. Es todo, señora juez. Gracias. Su señoría, por alusión a lo expuesto por la defensa, pido la palabra, por favor. Se concede la palabra al Ministerio Público por alusión en relación con la solicitud de revisión de medidas cautelares planteadas por la defensa. Tiene la palabra el Ministerio Público. Gracias, su señoría. Esta representación del Ministerio Público se pronuncia con relación a la solicitud de revisión de la medida cautelar de prisión preventiva planteada por la defensa. En cuanto a dicha solicitud, el Ministerio Público manifiesta su oposición. Los presupuestos que motivaron la imposición de la medida cautelar conforme al artículo 173, numeral 3 del Código Procesal Penal no han sufrido variación alguna en el presente estado del proceso. Persisten plenamente vigentes los riesgos procesales que justifican la necesidad de la prisión preventiva. Asimismo, debe considerarse la naturaleza grave de los hechos imputados, particularmente el delito de asesinato, el cual, por su entidad, gravedad y forma de comisión, exige el mantenimiento de la medida de privación de libertad para asegurar los fines del proceso penal, evitar riesgos de fuga y garantizar la sujeción de los imputados al juicio. Por tanto, el Ministerio Público solicita a esta honorable judicatura que se mantenga incólume la medida de prisión preventiva impuesta a los ciudadanos Carlos Enrique Martínez, José Luis Hernández y Marvin Antonio Reyes, al no existir fundamentos que justifiquen su modificación. Gracias, su señoría. Muy bien. Habiendo escuchado los argumentos expuestos por las partes y analizado los elementos de convicción incorporados a la presente causa, este juzgado resuelve. Primero, declara sin lugar la solicitud de sobreseimiento definitivo y cambio de medidas cautelares promovida por la defensa pública, considerando que en esta etapa procesal los indicios presentados por la Fiscalía resultan idóneos y suficientes para sostener la probabilidad de autoría en los hechos investigados. En consecuencia, y tal como lo establece el artículo 301 del Código Procesal Penal, siendo que no hay oposición, se eleva a juicio y permite a este juzgado acceder a los peticionados de acuerdo a diligencias que evacuar ante este órgano jurisdiccional. Es procedente el artículo 302 del Código Procesal Penal para dictar auto de apertura a juicio en contra de los ciudadanos Carlos Enrique Martínez, alias El Gato, José Luis Hernández, alias El Flaco, y Marvin Antonio Reyes, alias El Chino, por la supuesta comisión de los delitos de asesinato y asociación para delinquir en perjuicio del señor Roberto Daniel Pineda Castro y de los derechos fundamentales respectivamente. Segundo, se mantiene firme la medida cautelar de prisión preventiva, la cual deberán continuar cumpliendo los imputados en el Centro Penal de El Progreso, departamento de Lloro. Tercero, ordénese la remisión de todas las actuaciones al Tribunal de Sentencia con jurisdicción nacional a fin de que continúe el proceso en etapa de juicio oral y público, emplazando a las partes para que se personen dentro del término legal correspondiente. Notifíquense las partes en estrado. ¿Se notifica el Ministerio Público? Notificada, su señoría. ¿Se notifica a la defensa pública? Notificado, su señoría. Notificada, su señoría.
Muy bien, se da por finalizada la presente audiencia preliminar. Muy buenos días.